Sin duda, fue Roma la civilización antigua que más huella ha dejado en nuestra historia. Muchas de las claves fundamentales de nuestra cultura son herederas directas del profundo proceso de romanización que experimentó nuestro país. Entendemos por romanización el proceso de difusión de la civilización, las leyes y la cultura romana. Entendemos como Imperio Romano como la etapa de la civilización romana durante el cual el poder recaía principalmente en la figura de emperador. Un emperador es el jefe supremo del antiguo Imperio Romano, que originalmente se nombraba por aclamación del ejército o decreto del Senado. La conquista de Hispania comenzó en el 218 a.C. y terminó en el año 27 a.C. con el emperador Augusto. La península ibérica fue conquistada por los romanos en tres fases. La primera fase, del 218 al 202 a.C., empieza la conquista por sur y este de la península. Segunda fase, del 202 al 29 a.C., supone la reorganización de los territorios conquistados, centro y oeste de la península. Entre 154 y 133 a.C. se libró una larga y complicada guerra con los pueblos de la meseta, que fueron derrotados en Numancia en el 133 a.C. Tercera fase, del 29 al 19 a.C., se completa la conquista bajo Augusto, norte de la península. En cuanto a la organización administrativa, se estructuró en tres niveles: la provincia, unidad administrativa fundamental; la primera división provincial que se produce fue la Hispania Citerior y Ulterior; el conventus, unidad administrativa inferior a la provincia; las civitates, territorios administrativos inferiores al conventus; y como ejemplos significativos se puede destacar Emerita Augusta Tarraco Caesar Augusta Hispalis. La urbe formaba un rectángulo amurallado, cuyas dos vías principales eran la referencia para un trazado de calles paralelas y perpendiculares. Donde se cruzaban las dos vías principales se dejaba un amplio espacio vacío, el foro, centro civil y religioso de la ciudad romana. Entre los romanos no existió un único tipo de casa, sino que la diversidad fue grande. Las domus, de planta rectangular, podemos distinguir tres zonas. La entrada, un cuerpo central porticado abierto al aire y un pequeño huerto en la parte posterior. Las insulae eran bloques de viviendas rodeados de calles, como las manzanas actuales, de hasta 5 plantas, con ventanas y balcones al exterior y un patio interior. Las villae eran a la vez residencias campestres y granjas productivas. Estaban situadas en el campo o en las afueras de la ciudad y tenían un mayor número de dependencias y construcciones. La malla de ciudades que constituían el Imperio Romano estaba bien comunicada por medio de vías terrestres, conocidas como calzadas. Su excelente trazado y su sólida construcción las han hecho pervivir en parte hasta nuestros días. El papel de las calzadas fue fundamental para el desarrollo del imperio porque permitió la rápida circulación de mercancías y de tropas. El foro se situaba en el centro de la ciudad romana. Él contemplaba los edificios más importantes de la ciudad, como era el templo, que era el edificio que más importancia tenía para la ciudad romana. Hacía más bellos y armoniosos los foros y tenían una función religiosa política de dar culto a las divinidades protectoras y en época imperial al soberano. Los anfiteatros eran los edificios de forma redonda u oval, con gradas alrededor. En ellos se celebraban los espectáculos, como las luchas de gladiadores, las cacerías de fieras y la lucha entre los animales salvajes, en escenarios artificiales, que recreaban bosques, selvas con lagunas o desiertos. En los teatros se representaban obras dramáticas. Las termas eran los baños públicos con estancias reservadas para actividades gimnásticas y lúdicas. Los acueductos se crearon para abastecer de agua a las ciudades. Proporcionaban agua potable y baños y fuentes en la ciudad. Se vaciaban en serrerías. Los romanos basaban su diseño en uno o varios arcos de medio punto, apoyados sobre pilares alineados. Encima de esta estructura de arcos discurre la vía que atraviesa el río. A menudo construían en los pilares tajamares salientes contra corriente, para reducir la erosión producida por el agua. Introduciendo los ejemplos más significativos de estas construcciones romanas, hemos de decir que hay muchos monumentos por toda España, por eso podemos seleccionar los más conocidos. Aquí encontramos el Acueducto de Segovia, el Conjunto Arqueológico de Mérida, la Torre de Hércules de A Coruña y el Puente de Alcántara de Cáceres. Como ejemplos significativos de la España romana en Castilla-La Mancha, encontramos pocos, pero forman parte del gran legado romano. Encontramos el Parque Arqueológico de Segóbriga, que se encuentra en Cuenca, el de Carranque, en Toledo, y hablamos de las ruinas romanas de Ercábica y Valeria, en la provincia de Cuenca. Hablando del ocio y la sociedad, tendremos que hablar del latín, que era la lengua oficial que hablaban los romanos. Tras la expansión territorial del Imperio Romano, se convierte en la base de nuestro idioma. Además,
El latín es el que determina los idiomas del habla latina actuales y cumplió con una labor de difusión del conocimiento. Hablamos ahora de las viviendas. La casa romana de clase acomodada estaba compuesta por el paterfamilias, la mujer, 2 o 3 hijos, esclavos, libertos y clientes. Los esclavos romanos no podían tener bienes propios ni casarse. A veces podían ahorrar para sus gastos o para comprar su libertad. Los clientes rendían homenaje al padre de familia. Quedaban ligados a ellos por un derecho que regulaba la protección y la ayuda mutua que se debían. Los libertos, por su lado, eran antiguos esclavos con dinero, con una especie de nuevos ricos. Eran comerciantes, artesanos o tenían algún negocio.